En este video vamos a crear una aplicación en Flutter en la que podremos enviar un texto y que luego nos devuelva una imagen con ese texto centrado. Para lograr esto enviaremos peticiones HTTP a un servidor hecho en Python utilizando Flask, pero tú puedes usar FastAPI, Django o el framework que más te guste. ¿Te interesa? Entonces vamos a ello. Yo voy a crear mi servidor localmente, pero recuerda que serán los mismos principios si quisieras trabajar en la nube. Entonces vamos a preparar nuestro servidor en Flask. Para ello he preparado una carpeta en la que vamos a estar trabajando. Para eso la abro con el Visual Studio Code y aquí vamos a crear nuestro primer archivo, el cual voy a llamar server.py. Aquí, como ya mencioné, voy a estar trabajando con Flask, así que lo importamos, creo mi app y aquí creo la función principal. En este caso voy a preparar el servidor para obtener la data de tipo JSON, y para que esto funcione tenemos que importar el módulo request. De esta manera vamos a obtener los datos cuando se haga una petición. Y hablando de petición, tenemos que utilizar aquí el app route, el cual le vamos a poner la dirección que sea /API y utilizaremos el método post. De esa manera, cuando hagamos una consulta al /API y en el cuerpo haya un JSON, lo vamos a obtener de esta manera. En este caso lo que yo quiero obtener es el texto de ese JSON. Entonces lo que hacemos es colocar get a esa data y le ponemos texto a la llave. Entonces hasta aquí ya tendríamos el texto que vamos a imprimir en la imagen. Finalmente vamos a retornar una imagen, que para eso se va a necesitar la función sendFile. Esta función sendFile también tenemos que importarla aquí arriba. Esta función que nos está pidiendo, primero nos pide la ubicación del archivo y también nos pide el tipo de archivo. Entonces esto tenemos que obtenerlo después de procesar la imagen. Para eso he creado otro script que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero esto lo que hace es obtener una fuente, encontrar la posición del centro de la imagen a través de las dimensiones y en estas coordenadas vamos a colocar el texto. Aquí le estoy colocando un borde para que se pueda visualizar bien y un color a ese borde. Finalmente se guarda en una ruta. Aquí tenemos un ejemplo donde me está pidiendo la ruta de la imagen que voy a utilizar y la ruta de la salida. Entonces en este caso voy a utilizar esta imagen. Todo esto lo estoy colocando en el directorio raíz. Entonces acá la ruta de la imagen es image.jpg y la ruta de la salida va a ser image-text.jpg. Entonces si ejecutamos esto, voy a obtener una imagen con el texto de ejemplo. Y listo, con esto ya sabemos que funciona. Ahora ya podemos usar esta función processImage. Para eso tenemos que importarla. Y lo que nos va a pedir primero es el texto, que es el texto que recibimos aquí, la ruta de la imagen y la ruta de la imagen de la salida. Una vez la imagen esté procesada con el texto, vamos a pasarle a la función sendFile la ruta de la salida. Y aquí el tipo tenemos que colocarle que es de tipo image con JPG. Y listo, ahora para poder ejecutar este servidor, porque este servidor tiene que estar en ejecución para que funcione, tenemos que hacerlo de esta manera. En teoría aquí ya debería funcionar, pero yo necesito que esto pueda ser accesible desde cualquier IP, porque esto funcionaría solamente desde mi propia IP, o sea, desde mi computadora. Y como voy a trabajar con Flutter en el teléfono, yo necesito poder conectarme desde cualquier IP siempre y cuando esté dentro de mi router. Obviamente si esto está en un servidor, bueno, va a depender de cómo esté configurado el servidor, pero en mi caso, como es el área local, pues lo voy a hacer de esta manera. Aquí voy a tener que colocar el host, que va a ser 0.0.0.0, y el puerto le voy a colocar que sea el 5000, que es el predeterminado. Finalmente coloco el debug en true y listo. Ya con esto podríamos hacer funcionar nuestro servidor. Le damos en ejecutar. Y como ven, aquí ya nos está dando una ruta que es la que vamos a utilizar en Flutter. Entonces, teniendo todo esto listo, ya podemos hacer la aplicación en Flutter. Vamos a darle Ctrl+Shift+P, vamos a darle en Flutter, nuevo proyecto, proyecto vacío, y escogemos la carpeta en la que estamos trabajando. Aquí le voy a poner un nombre, por ejemplo, app Flutter, y aquí ya se está creando. Y listo, aquí ya tendríamos la aplicación con nuestro Hello World. En mi main.dart lo que voy a hacer es colocar un homepage, así que voy a crear otro archivo, homepage, y aquí voy a crear un stateless widget que se llame homepage y esto lo importamos aquí y listo. Ya con esto tendríamos un poco más ordenado. Y bueno, en el homepage lo que voy a hacer es lo que está aquí a la derecha. Es una aplicación sencilla, muy básica. Ya les dejo a ustedes como tarea que la hagan más bonita, porque de eso se trata Flutter, que se vea bonita. Y también lo hago así para que el código no se vea tan saturado. Así que yo lo voy a hacer un poco rápido y luego les voy a explicar cada parte. Y listo, aquí ya tendría toda la aplicación. Como ven, tengo un scaffold con su app bar, donde le he puesto solamente un título centrado. En el cuerpo le puse un my column, que bueno, esto es prácticamente una columna
personalizada, que prácticamente es solo para agregarle una especie de gap, que es la distancia entre elemento y elemento. Y bueno, adicionalmente le agregué para colocarle un padding, nada más. Pero bueno, solamente es una columna y si quieren lo pueden hacer de la manera tradicional, colocarle column y entre cada elemento colocarle un size box con una altura. Entonces acá lo que tenemos primero es un texto con la palabra mensaje, debajo un text field y después un elevated button con el texto enviar. Aquí dejé el onPress vacío porque en un rato lo vamos a hacer. Después viene nuestro texto que dice imagen y finalmente un widget donde se va a mostrar la imagen, que por ahora solamente es un container vacío. Entonces con toda la estructura lista ya podemos hacer las funciones para hacer las peticiones HTTP. Pero antes de eso tenemos que agregar a nuestras dependencias la librería HTTP. Por eso le damos Ctrl+Shift+P, escribimos Dart y aquí nos va a decir Add Dependency. Aquí escribimos HTTP y ahí se agrega a nuestras dependencias. Podemos verificarlo en el popspec.yaml. Y aquí donde dice dependencies está HTTP. Perfecto. Ahora con esta librería ya podemos crear la función para el onPress. Para eso vamos a colocar aquí onPress y esto lo vamos a poner aquí abajo. Ahora otra cosa que tenemos que hacer es convertir este stateless widget en un stateful widget, porque vamos a utilizar la función setState. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es usar la función post, que esta función es de la librería HTTP, por eso se importa automáticamente. Y aquí nos está pidiendo una URL, pero esta URL nos pide de tipo URI. Entonces lo que tenemos que hacer es poner uri.parse y aquí vamos a colocar la URL de nuestro servidor. Esa URL la voy a colocar por aquí, que si recuerdan cuando ejecutamos el servidor nos dio una IP. Esa es la que tenemos que colocar aquí. Entonces para eso voy a abrir una nueva ventana, voy a volver a abrir la carpeta y voy a volver a ejecutar el servidor. Y listo, con el servidor encendido ya podemos copiar esta IP y la pegamos acá. Ahora recuerden que estamos utilizando una ruta. La ruta es esta de acá, entonces la copiamos y la pegamos acá. Y esta URL ya la podemos poner aquí. Y bueno, aquí me está pidiendo que le coloque const, así que le voy a hacer caso. Ya está. Ahora, como estamos utilizando el método post, vamos a tener que enviarle algo. Esto solamente está haciendo la consulta, no está enviando nada ni está recibiendo nada. Entonces para eso tenemos que colocarle el parámetro body. Y el body recuerden que es de tipo JSON. Entonces aquí vamos a crear una variable de tipo string y vamos a utilizar el JSON encode. Pero para eso tenemos que importar la librería Dart Convert. Y aquí ya podríamos utilizar el encode. Y en el encode le vamos a pasar el JSON, que recuerden que la llave era text. Y aquí le vamos a colocar, utilizando el text controller, value text. Y listo, aquí simplemente le pasaríamos el body. Y algo muy importante cuando estamos utilizando el método post son los headers. Esto lo voy a crear aquí arriba. Estos son de tipo map string. Y aquí vamos a colocar el content type, que es de tipo application JSON. Y esto se lo asigno aquí. Y listo, ya con esto estaríamos enviando el texto al servidor. Ahora nosotros queremos que nos devuelva algo. Entonces esa respuesta tenemos que asignarlo a una variable. Esa variable la voy a nombrar response. Y aquí me marca un error porque todavía no la he inicializado. Entonces vamos a inicializarla aquí arriba. Si nos damos cuenta, el post nos va a devolver un future de tipo response. Entonces de este tipo tiene que ser la variable response. Le voy a colocar que puede ser nulo porque apenas se inicie la aplicación no hay ninguna llamada al servidor, por ende no existe. Entonces esto de acá significa que puede ser nulo. Y listo, finalmente aquí vamos a colocarle un setState para actualizar la variable de response, que puede ser después de asignarlo o dentro también. Si quieren también puede ser así. A mí me gusta tenerlo de esta manera. Y bueno, acá veo que me está marcando una sugerencia. Bueno, le voy a quitar esto, nada más porque me lo está diciendo. Ahora, en esta respuesta va a estar almacenada la imagen que me está devolviendo el servidor. Esta imagen, ¿cómo la mostramos? Por eso es que estoy utilizando esta variable de aquí, porque esto ya lo podría utilizar aquí en este widget de image. Y para eso vamos a necesitar un future builder. En el future vamos a colocar el response. Que bueno, me está marcando de que no lo reconoce porque, bueno, aquí me equivoqué. Esto de aquí no va acá, va aquí arriba. Va antes de el widget principal. Y ahora aquí sí me dice ponerle final. Ya. Y en el builder vamos a colocar primero el context y el snapshot. En esta función vamos a colocar lo que queremos devolver en este widget image. ¿Qué es lo que queremos devolver? La imagen. Pero antes de eso tenemos que colocar ciertas condiciones. Primero vamos a obtener la respuesta
de ese snapshot. Porque acá estamos utilizando el response, pero esto es un future. Pero el snapshot ya nos da el valor de ese future, que es de tipo response. Entonces, en un principio vamos a colocar una condicional que cuando ese response sea igual a nulo, que me retorne un container vacío. Esto es cuando no haya ninguna respuesta porque no haya ninguna consulta. Después de eso vamos a verificar cuando esté cargando de esta manera. Y aquí vamos a retornar un Circular Progress Indicator. Luego vamos a colocar cuando se haya realizado la conexión. Simplemente cambiamos aquí por done y aquí es donde vamos a colocar nuestra imagen. Para la imagen vamos a utilizar el widget image.memory. Y aquí, como ven, nos está pidiendo los bytes. Los bytes los vamos a obtener de response.bodybytes, porque la imagen se nos está enviando como una cadena de enteros. Entonces este widget lo que hace es convertir esos bytes a una imagen. Entonces ahora, si no se cumple nada de esto es porque hubo una especie de error. Entonces vamos a retornar un texto que diga que hubo un error. Y listo, ya con eso tendríamos el widget de la imagen. Ahora solamente faltaría probarlo. Entonces voy a conectar a mi teléfono y vamos a ejecutar el main.dart. Ok, aquí ya se está abriendo y listo. Como ven, está perfecto. Entonces vamos a verificar primero que nuestro servidor está corriendo. Bien, está activo. Entonces vamos ahora a enviar un mensaje. Voy a escribir, no sé, hola y enviar. Como ven, acá se está recibiendo una petición. Esta es la IP de donde se está enviando. En este caso, pues es la IP de mi teléfono. Aquí se ve la fecha, la hora y el método que se está utilizando. También la ruta que se está utilizando. Y bueno, aquí prácticamente está obteniendo el texto, procesa la imagen y nos devuelve la imagen. Y en Flatter, bueno, se está mostrando la imagen como le estamos indicando. Ahora podemos hacer más pruebas, no sé, hola, ¿qué tal? Enviar. Y bueno, es rápido porque, bueno, estoy trabajando localmente. Si estás trabajando en un servidor, la velocidad va a depender de qué tan lejos estés de ese servidor y también de la velocidad de tu internet. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este proyecto y en qué proyecto real aplicarían todo esto. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios que siempre respondo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.